y le queremos seguir invitando para que venga y esté con nosotros cuando tenga oportunidad. Vuelvo a repetir, estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Once again, we're very thankful for those of you who are viewing us through means of Facebook. We are happy that you are with us this second hour of worship. And we, once again, would like to invite you to come and be with us. We would love to have you here and get to meet you personally. We're located at 4002 East Richardson Road, and everybody is welcome. Para el resto de nosotros quienes estamos aquí, hermanos, gracias porque Dios nos ha dado una oportunidad de poder reunirnos nuevamente para estudiar otra porción más de su palabra. For the rest of us that are here, we're so content to see each one this morning. We're so happy that God has blessed us with another day that we can come together and that we can worship Him in spirit and in truth. Vamos a continuar esta mañana con los temas que hemos estado estudiando en los domingos por la mañana, y esto es concerniente a preguntas que encontramos en el Nuevo Testamento. Preguntas que quizás Jesucristo hizo personalmente a persona o personas, o quizás preguntas que personas hicieron a Jesucristo. En esta ocasión vamos a estar estudiando una pregunta que un religioso, una persona religiosa le hace a nuestro Señor Jesucristo, y al rato vamos a mencionar el texto de donde vamos a estar estudiando. On Sunday mornings, we are going to continue looking at our subject matter, which are questions that are found within the New Testament. We're studying questions that Jesus Christ made or asked maybe individuals or certain people, or we're also studying questions that people asked Jesus Christ during his ministry here on this earth. And later on, we're going to mention the verse that we will be looking at a certain question that we will be studying this morning. Pero en esta mañana quiero que abran sus Biblias al libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 3, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 5. Juan, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios en la Escritura, en el Evangelio de Juan, según capítulo 3, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. I would like to invite you to open your Bibles to the book of John, that is the Gospel according to John, and we're going to read verses 1 through 5 of chapter 3 of John. In John chapter 3 and verses 1 through 5, the Word of God says the following. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher that comes from God. For no one can do these things that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into the mother's womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. May God bless His holy word. Let's have a word of prayer. Que el Señor bendiga su palabra
Ahora, hermanos, vamos a tener una oración. Bendito y eterno Dios que estás en los cielos, le damos gracias, Padre Santo, en esta mañana por la oportunidad, eterno Dios, que usted nos da para poder escuchar nuevamente una porción más de ella. Le ruego pues, Padre eterno, que al hacerlo, que usted me dé aquellos pensamientos que usted me ha puesto en mi mente y corazón para poder expresarlos sin confusión, correctamente, de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Le ruego pues, Padre Santo, por todos los que estamos presentes, especialmente por nuestros visitantes, eterno Dios, que nos visitan quizás por primera vez o que ya tengan tiempo de estar con nosotros, eterno Padre. Le ruego que usted les ayude, igual que a nosotros, para que podamos entender, eterno Dios, claramente tu mensaje en esta mañana. Y que así, Padre eterno, no quede ninguna confusión en nuestra mente, sino que podamos salir edificados. Y aún así, eterno Dios, si acaso su palabra llega a detochar nuestra mente y corazón, eterno Padre, que nosotros seamos humildes suficientes para humillarnos ante usted y pedir perdón si es necesario, pedir oración si es necesario, hacer aquello, Padre Santo, lo cual es necesario en nuestra vida, para que podamos continuar caminando conforme a su voluntad, para que podamos, eterno Dios, estar unidos en su Hijo Jesucristo, para que así, eterno Dios, podamos tener la esperanza de que un día, no solamente estamos viviendo en este mundo, pero que un día, eterno Dios, estaremos por una eternidad con tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos pues, Padre Santo. Esto es nuestra petición ante usted. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that you give us this morning. We ask, Father, that you will help us as we study your word. Be with thy servant that will be heralding your word, Father, that I may not confuse people. Be with those, Father, that are visiting with us, maybe for the first time, maybe already have some time visiting with us. Be with all of us, Father, that we may understand and that we may act according to that which the Word of God will produce in our hearts and minds this morning. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray these things. Amen. En Juan capítulo 3 y versículo 1 al 5, hermanos, es una conversación que Jesucristo tiene con un maestro de la Biblia. Este maestro de la Biblia, como dice el versículo 1, era una persona, un principal, uno que dirigía y que estaba al tanto de gobernar ciertas asambleas o en el Sanedrín. Era un fariseo, dice la palabra del Señor. Y Nicodemo no era una persona, no era un neófito. Nicodemo era una persona que ya tenía tiempo en estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, fue instruido equivocadamente. Y lo puedo decir esto con toda claridad, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de los saduceos y cuando habla de los saduceos y los fariseos fueron sectas religiosas en el tiempo de Jesucristo. En aquel tiempo no había muchas sectas religiosas como los hay hoy en día. Hoy en día alguien ha dicho que hay más de 3,000 sectas religiosas en las cuales el ser humano puede pertenecer. Sin embargo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había muchas sectas, solamente había unas cuantas porque apenas se estaba desarrollando la maldad. Y los falsos maestros enseñando conforme a lo que ellos pensaban que que la gente debería de hacer. En Hechos capítulo 15, versículo 5, ahí está la palabra secta, por aquello de que usted quiera saber, bueno, ¿de dónde sacas esta palabra? Hechos capítulo 15, versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos. Es decir, la palabra del Señor nos da a entender que era una organización religiosa. Tenía sus cabecillas, tenía su doctrina y tenía su membresía, que todo esto estaba en contra
voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en Mateo capítulo 23 y versículos del 1 adelante, Él viene a enseñarnos que los fariseos eran unos enemigos de Jesucristo. E incluso Jesucristo mismo en ese capítulo les llama hipócritas, porque pretendían ser hombres y personas religiosas, pero no seguían la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Incluso Jesucristo mismo les llama en el versículo 15 de Mateo capítulo 23, hijos del infierno. Una frase poco difícil de aceptar. Sin embargo, Jesucristo les dice que ellos eran hijos del infierno y que a todo aquel el cual ellos querían evangelizar, a todos aquellos quienes ellos querían enseñarles y instruirles conforme a su doctrina, que lo iban a hacer doble hijo del infierno. Bueno, con esta secta pertenecía Nicodemo. Nicodemo era un maestro de esta organización. Y miramos nosotros que siendo maestro de esta organización, Jesucristo no comienza a hablar y rodear alrededor de él concerniente cosas religiosas, sino que él viene directamente a hablar con él y decirle y establecer lo que él necesitaba que oír. Además de esto, era un hombre que era parte del Sanedrín. El Sanedrín era como el Supreme Court de hoy en día, la Corte Suprema que hacía las decisiones finales concerniente a cualquier persona que se traba ante ellos que abusaban la ley mosaica, la ley la cual los fariseos seguían. Solo que era un hombre importante. Y se le acerca a Jesucristo y le reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo ha venido de parte de Dios, porque él vio las obras que Jesucristo había hecho en aquel entonces. Pero noten lo que Jesucristo inmediatamente, en cómo él empieza la conversación con este Nicodemo. No comienza a hablarle de que cómo está la temperatura, que si va a llover mañana, que si el día esto y el otro. No. En el versículo 3, note lo que dice Jesucristo. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente Jesucristo aquí le da a entender a Nicodemo varias cosas con esta declaración. Primeramente le dice Jesucristo a Nicodemo de que lo que él está enseñando no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Segundo, le da a entender de que aunque él piense de que posiblemente sea hijo de Dios y que está cumpliendo la voluntad de Dios y que tiene esperanza de que un día va a estar con Dios, dice Jesucristo, que él aún todavía no había nacido espiritualmente y por lo tanto él no se podía considerar dentro y parte del reino de Dios. Son cosas difíciles de aceptar inmediatamente, especialmente de un maestro de Biblia, una persona que tenía reconocimiento como un rabí, como un maestro en aquel entonces. Inmediatamente Jesucristo le presenta estas tres cosas. Y Nicodemo, no siendo un neófito concerniente a todo esto, noten cómo responde Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya Nicodemo entonces ya le viene a dar segunda a Jesucristo en la conversación espiritual que Jesucristo ya ha comenzado con él. Porque Jesucristo lo quería llevar a esta plataforma. Él quería hablar con Nicodemo concerniente a las cosas espirituales. Porque Nicodemo estaba equivocado. Nicodemo tenía un concepto equivocado. Nicodemo tenía una enseñanza equivocada concerniente a las cosas de Dios. Pero primeramente Jesucristo le hace ver la cosa importante en la vida de Nicodemo, y esto es concerniente a la salvación. Le dice Jesucristo:
tú no eres una persona salva. No le dicen esas palabras, pero le infiere por lo que le dice. Tú no eres una persona salva, y por lo tanto no pienses que estás en el reino de Dios. Porque para estar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo puedo? ¿Cómo puede uno, siendo ya viejo, nacer de nuevo? Y esta es la pregunta que queremos nosotros considerar hoy en esta mañana. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aquí hay varias cosas que tenemos que analizar en esta pregunta. Número uno, la salvación no es para bebés. La salvación no es para niños. Porque aquí Jesucristo claramente le está dando a entender a Nicodemo que la salvación se obtiene cuando uno ya llega al reconocimiento de ciertas cosas en su vida. Cuando uno es niño, no tiene esa capacidad. Dios nos ha dado y nos ha puesto esta capacidad, pero se tiene que ir desarrollando. Y la primera etapa en nuestra vida, en cuando vemos nosotros que esta capacidad se viene a realizar en donde podemos nosotros discernir entre el bien y el mal, es concerniente a nuestra juventud. Ya hablamos un poco de esto. Génesis capítulo 8, versículo 21 nos dice de esto. Proverbios capítulo 22 y versículo 15 nos habla de esto. Dice que la necedad del muchacho está ligada en la mente y el corazón de él cuando entra en su edad de muchacho. Entonces, en ese momento es cuando ya como uno comienza a capacitar, comienza a ver y comienza ya a escoger entre el bien y el mal. Comienza a ejercitar sus sentidos de poder discernir entre el bien y el mal. Y es lo que explica Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15, concerniente al bebé que le iban a hacer a la Virgen. Y claro que ese texto es un texto que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Mateo capítulo 1 y versículo 21 en adelante lo aplica a Jesucristo. Entonces miramos nosotros que la persona primeramente tiene que llegar a un punto de recapacitar su situación ante Dios. Tenemos que entender que nosotros por sí mismos no podemos obtener nuestra propia salvación. Y no hay ninguna doctrina humana, porque es lo que Jesucristo le está diciendo aquí a Nicodemo. No hay ninguna doctrina humana que pueda llevar al ser humano a poder quitar su pecado de encima de él. Miren, si el Antiguo Testamento que Dios nos dio es inspirado por Dios y tuvo su propósito para cumplir ciertas cosas en este mundo, si ese pacto que Dios nos dio, Dios declara que no fue suficiente para llevar al hombre a su perfección, es decir, para quitar el pecado del hombre, si ese pacto no fue perfecto en ese sentido, ¿cuánto más la doctrina de los seres humanos? Estamos hablando de lo que Dios dio. Porque Hebreos capítulo 10 y versículo 1 en adelante, note lo que dice concerniente a la palabra, concerniente al Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10 y versículo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos capítulo 10 y versículo 1 dice, porque la ley, estamos hablando del Antiguo Testamento, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, noten, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, pongan atención, no pueden quitar los pecados. No pueden. Entonces, todo lo que el Antiguo Testamento, la ley mosaica, todo lo que enseñaba, no podía hacer perfecto al hombre. No podía quitar el pecado.
Y si Nicodemo era un fariseo basado en la doctrina mosaica del Antiguo Testamento, Jesucristo le está diciendo: Nicodemo, estás en pecado. Tú te consideras una persona sin pecado, pero estás en pecado. Y porque estás en pecado, es imposible que tú entres al reino de Dios. Todos queremos entrar en el reino de Dios. El reino de Dios existe hoy día aquí en la tierra. Se estableció en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 y versículo 1. En el año 33 se estableció. Y existe. La Biblia lo viene a manifestar como la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y esta es la frase que usted va a ver en el Nuevo Testamento concerniente al reino de Dios, la iglesia de Cristo. Pero este cuerpo, la iglesia de Cristo, aunque exista hoy en día en la tierra, no todo mundo es privilegiado para que entre en este cuerpo. El hombre no puede ponerse a sí mismo como miembro de este cuerpo. El hombre no puede añadir a nadie a este cuerpo. Es Dios el que viene a añadir a la persona. Considere lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 47. En Hechos 2:47, en aquel tiempo, cuando el reino empieza y cuando las personas son añadidas a este cuerpo del cual estamos hablando, el versículo 47 concluye: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, noten, el Señor, está hablando de Dios, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No dice que los apóstoles, no dice que Pedro, no dice que un hombre, dice Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esos son los que van a ver el reino de Dios. Esos son los que van a ser añadidos al reino de Dios. Y Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo entendía bien, perfectamente bien lo que Jesucristo estaba diciendo. Esos son los que están en el reino de Dios. Automáticamente Nicodemo entonces pensó entre sí mismo: yo no soy parte de ese reino. Yo no soy parte de ese reino. Así como hoy día, cuando se nos explica bien, detalladamente a cada uno de nosotros concerniente lo que dice la Biblia, uno tiene que llegar a esa conclusión: yo no soy parte de esa iglesia. Yo no soy parte de ese reino. Entonces la pregunta lógica que yo me tengo que hacer por sí mismo es: bueno, ¿qué debo de hacer? Y Jesucristo ya le da la contestación: tienes que nacer de nuevo. Está hablando de un nacimiento espiritual. Pero Nicodemo no está comprendiendo los conceptos bien. Y por eso la pregunta: ¿acaso puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿De qué me estás hablando? Y Jesucristo seguramente pensando a sí mismo: bueno, tú dices que eres maestro de la Biblia, tú dices que eres persona que entiende la Biblia, tú enseñas a otros y no sabes tú lo que significa todo esto. Miramos nosotros que este es el dilema de Nicodemo. Entonces, ¿qué significa el nacer de nuevo? Jesús lo explica en el versículo 5 y vamos a considerarlo. Whenever we look at John chapter 3, and I know I took too long in Spanish for that. Whenever we look, I sometimes get carried away. Whenever we look at John chapter 3 and verse 1 and following, we notice that it is a dialogue between Nicodemus and Jesus Christ. He is making sure that Nicodemus understands several things in his life. Even though he is a teacher of the Jews, and even though he is a religious person, because whenever you look carefully at the text, you're going to notice that Nicodemus was a person that belonged to the Pharisees. The Pharisees was a religious sect, a religious group. Now you can see that in Acts chapter 15 and verse 5. There plainly you're going to see the word that he belonged to a different religious group.
or to a religious group. Well, whenever we look at this, we notice that he was basing his faith on a man-made doctrine. He was basing his faith on things that God has not put forth for everyone to obey, but that man had provided for him in order to give him some peace of mind and tranquility. But these people were enemies of Jesus Christ. Whenever you go to Matthew chapter 23, notice how Jesus Christ treats these groups or these religious people. He calls them hypocrites. And whenever you look at Matthew chapter 23 and verse 15, he calls them sons of hell. And he calls the people that they're trying to evangelize, people that they're trying to convert over to their group, to their way of thinking, he calls them double sons of hell. That's how bad it was. Now, this is Nicodemus. He belongs to that group. And that's why whenever we look at the conversation, Jesus Christ is not empathetic or sympathetic with him. He goes straight to what he wants him to understand. And when you look at verse 3, you notice that Jesus Christ automatically tells him that he is not a member of the body of Christ. Look at what Jesus Christ says. Verily, verily, I say to you, unless you were born again, you're not in the kingdom of God. You know, for Nicodemus, he knew what Jesus Christ was trying to emphasize to him. He was no dummy. So he understood several things concerning that statement. It's a declaration statement. And Jesus Christ is telling Nicodemus, number one, you need to be reborn spiritually. Number two, you are a person still with sins in your life. Number three, therefore, you are not in the kingdom of God. Don't believe for a second that you are a son of God and that you are in the kingdom of God, because you are none of the above. And this spurred in Nicodemus' curiosity. So he asked the question in verse 4, how can a man enter into his mother's womb for the second time and be born again? In other words, he is confused. Jesus Christ is making him understand the spiritual significance of all of this. Nicodemus still confused concerning certain things, because he still thinks that he is saved, that he has hope of eternal life, and on goes the list. But Jesus Christ makes him aware of that he is not in the kingdom of God. And whenever we look at the Bible, we notice that the kingdom of God was established in Pentecost. Acts chapter 2 and verse 1 and following, we read that in the year 33, the kingdom of God was established. And this kingdom of God, whenever you read the New Testament, you're going to read that it makes reference to the church, the church of Christ. Romans chapter 16 and 16 says, salute all the churches of Christ. You're not going to see no other name. No other name. This is the group that Jesus is talking about. It is his body. Ephesians chapter 1 verse 23 and 24. And Jesus Christ is the head of that body. Now, how can one come into that body, into the kingdom of God? Well, no man can add you to that kingdom. God is the only one that can add you to that kingdom. When you go to Acts chapter 2 and verse 47, it says that they were praising God every day. And God was adding to the kingdom, to the body, those that were saved. But notice, it's God. No man has the power to add. Only God can add. That's why we say that whenever people say, well, I was baptized in so-and-so, I was baptized over there. And that's good. People go through the rituals of baptism. But the question is, did God accept that? Because God is the one that gives you the permission to enter into his kingdom. You see, there is man's part and there is God's part. And this is what Jesus Christ is making Nicodemus aware of that fact. Así que en versículo 4 entonces, hermano, en versículo 5, pues entonces dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo
que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahí está lo que Nicodemo necesitaba que entender, el que no naciere del agua. El agua. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos a entender que el agua no tiene ningún tipo de poder. Ya esto lo leímos en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 21. En 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 de Pedro 3, 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es el bautismo, está hablando del bautismo. Pero ¿qué tipo de bautismo? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este versículo aquí nos está enseñando que el agua no tiene ningún tipo de poder. El agua no nos va a bañar, el agua no nos va a purificar, no tiene poder. Algo más ocurre cuando uno es sumergido en las aguas del bautismo. Y digo yo sumergido en las aguas del bautismo porque Jesucristo vino a poner la muestra, el ejemplo. En Mateo capítulo 3 y versículo 13 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 3 y versículo 13. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Noten la frase ahí. Aquí está Juan el Bautista, Jesucristo, viene Juan el Bautista, y Jesucristo le dice: yo tengo que ser bautizado. Y Juan el Bautista no quiso bautizarle, porque él entendía y sabía bien que él era el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dice: deja que se haga esto para que se cumpla toda justicia. Y Juan el Bautista lo bautizó, y no dice que lo sumergió al agua, y luego Jesucristo subió del agua, salió de las aguas. Eso es el ejemplo que Jesús puso. Y cuando usted lee el libro de Hechos, miramos nosotros entonces que el agua era necesaria. El eunuco en Hechos capítulo 8 dice: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Hechos capítulo 8 versículo 36 en adelante. El agua es necesaria, pero el agua no tiene poder. Pero el agua tiene que existir para que la persona sea sumergida, para que así en esa sumersión la persona venga a recibir todo lo que Dios tiene que hacer durante ese tiempo. En ese tiempo es cuando Dios comienza a hacer su trabajo. El agua es necesaria. Pero dice aquí que el que no naciere del agua y del Espíritu. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es el trabajo del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu va a hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu va a hacer para que el final del trabajo del Espíritu sea de resucitar a un cuerpo muerto en pecado y a un cuerpo que ya tenga vida? El Espíritu es el único que da vida, y la vida eterna, estamos hablando, una vida eterna. El Espíritu Santo es lo único. Note lo que el Espíritu Santo hace cuando la persona está sumergida debajo del agua. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 11. El apóstol Pablo aquí le está hablando a unos pecadores ahí que estaban en la ciudad de Corinto. Primera de Corintios capítulo 6 empieza con el versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nombra una lista de pecados que las personas en Corinto estaban cometiendo. Y no de lo que dice el versículo 11. Y esto eran algunos. En otras palabras, ustedes estaban envueltos en estos pecados. Pero no de lo que dice el texto. Mas ya habéis sido lavados. Ya hablamos del agua. Ya habéis sido lavados. Ahorita hablamos con qué, ¿verdad?
y habéis sido santificados, y habéis sido justificados. La palabra santificados quiere decir, ya habéis sido consagrados, apartados a la santidad. La palabra justificación quiere decir, ya se te ha quitado todos los pecados de encima de ti. Esta es la palabra justificación. Ya no tienes ningún pecado en tu cuerpo, en tu vida. ¿Esto quién lo hace? Continúa leyendo el texto. Dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de Dios y Dios se han juntado para trabajar para que el ser humano que obedezca el Evangelio sea trasladado al reino de Dios. Y el Espíritu Santo y Jesucristo se han puesto de acuerdo en trabajar, en hacer que esto sea posible. Ahora, ¿cómo lo hace Jesucristo? Bueno, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, note lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ponga atención. El versículo 14 dice que la sangre de Cristo Jesús tiene el poder para limpiar la conciencia de uno. Cuando uno peca, ¿quién es quien le acusa a uno de pecado? Es nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos viene a inculpar de pecado. Si yo hago algo mal, yo sé bien que estoy en pecado y por lo tanto, ¿verdad?, me avergüenzo delante de Dios, me avergüenzo delante de la gente que conoce mi pecado. La conciencia es lo que hace eso. Entonces, el pecado viene a entrar en nuestra conciencia y nuestra conciencia nos viene a humillar, por lo tanto, nos sintemos, ¿verdad?, como que no valemos nada, que somos el estiércol de la tierra, que somos el estiércol de este mundo. Así es como dice el apóstol Pablo. Nos sintemos como no somos merecedores de nada, porque yo soy pecador ante Dios. Pero noten que la sangre de Cristo Jesús tiene el poder para limpiar esa conciencia. Y recuerdan 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 21 que leímos, el bautismo que ahora nos salva, no quitando las impurezas del cuerpo, sino que dándonos ¿qué? Una conciencia limpia ante Dios. Entonces eso quiere decir que algo ocurre cuando el ser humano en pecado entra en las aguas del bautismo. Ahí viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús entonces viene a limpiar nuestra conciencia y nos da una conciencia limpia, buena. Considere lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 2 Timoteo capítulo 1 versículo es 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento, 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Noten que es posible tener una buena conciencia, una conciencia limpia, una fe no fingida, porque ya entendemos nuestro estado delante de Dios. Ya entendemos nosotros que ante Dios ya no tenemos pecado. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el varón, el cual Dios ya no inculpa de pecado. Esto fue lo que sucedió con el rey David. El rey David cometió el pecado de adulterio. Y por mucho tiempo él se sintió mal por lo que había hecho delante de Dios. Cuando el profeta Natán va y lo acusa de pecado de adulterio, él se arrepiente ante Dios y Dios le perdona. Y cuando usted lee los salmos que él escribe, Salmo 51 y otros salmos,
Noten, y el Salmo donde dice, bienaventurado el varón cual Dios no culpa de pecado, este lo escribió David, un hombre que ya sintió el alivio de que Dios ya le había quitado el peso del pecado encima de él, que él ya no era culpable ante Dios, que Dios lo había perdonado. Así pues nos sintemos nosotros cuando estamos en pecado y venimos a entrar a las aguas del bautismo y que la sangre de Cristo Jesús viene a tener contacto conmigo en ese momento. Uno no lo ve, pero la Biblia lo declara, que venimos a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Entonces ahí estoy ya siendo justificado. El Espíritu Santo está elaborando esta obra en mi vida. Y cuando ya entonces vengo a resucitar las aguas del bautismo, note lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 1 y versículo 2. Efesios capítulo 1 y versículo 2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Efesios capítulo 1 y versículo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él, Dios. La pregunta es ¿cómo? ¿Quién me dio vida? Noten que en un tiempo estaba en pecado, en un tiempo andaba siguiendo la corriente de este mundo, en un tiempo andaba yo siguiendo a Satanás y sus deseos, pero ahora Dios me ha dado vida nueva. Y esto de vida nueva es el renacer espiritualmente. Pero noten quién lo da, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya me da vida. Entonces, en las aguas del bautismo, yo vengo a ser santificado, yo vengo a ser consagrado, yo vengo a ser justificado por el Espíritu Santo y gracias a la sangre de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo entonces me levanta a una vida nueva. Y el Espíritu Santo entonces, en ese momento que me levanta a una vida nueva, ¿a dónde creen que me va a poner? 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque por un solo espíritu, pongan atención, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean salvos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ha trasladado, es el que me ha puesto en este reino de Dios. Y es lo que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Vuelvo a repetir lo que le dice Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3 y versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu, tienes que dejar que el Espíritu te venga a añadir al cuerpo de Cristo, a su reino, y entonces ya con certeza decir, yo soy parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque he hecho todo lo que la Biblia me enseña que haga, y por fe entiendo y creo de que soy parte del reino y que yo pertenezco al reino de Dios. Nicodemo no podía decir eso. Y Jesucristo le dice que tienes que hacer esto. Y cuando usted sigue leyendo el libro de Juan, capítulo 19, por aquellos capítulos, Nicodemo se convirtió y se sometió a lo que Jesucristo le había enseñado. Pero le preguntan esta mañana, ¿qué de usted? ¿Qué de usted? Jesucristo le ha comunicado claramente hoy en esta mañana qué es lo que tiene que hacer. Pero Jesucristo no va a forzar a nadie. La decisión es suya. Dios nos ha dado un libre albedrío para que usted haga sus propias decisiones. Si usted se quiere perder, piérdase. Si usted quiere vivir en pecado, viva en el pecado. Pero mire lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Dice lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera.
Eclesiastés capítulo 9 y versículo 11 dice, parece que es el 11. Bueno, es el 8:11, perdón. Es el 11:9. El 11:9, Eclesiastés 11:9 dice de la siguiente manera: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón, dice. En otras palabras, haz lo que te da la gana. Vive una vida alegre en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Vuelvo a repetir, haz lo que te bien te parezca. ¿Quieres vivir como el mundo vive? Vive como el mundo vive. ¿Quieres andar en tus pecados? Anda en tus pecados. ¿Quieres condenarte? Condénate. ¿Quieres hacer lo que te da la gana? Haz lo que te da la gana. Pero ponga atención a lo que dice la segunda parte de este verso: que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Haz lo que te dé la gana, pero recuerda que Dios es el que te va a juzgar. ¿Y cómo te va a juzgar? Apocalipsis capítulo 20 y versículo 13 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron, pongan atención, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y allí no va a haber, Señor, déjame explicarte. No. Estás hablando con uno que conoce todo. Estás hablando con alguien, como dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 4 y versículo 13. No sé lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Dice: y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Con Él estás hablando. Y ahí no va a haber tiempo para excusas, no va a haber tiempo para... es que déjame explicarte, Señor. No, yo sé, yo entiendo. Solo que la decisión es tuya. Si acaso quieres vivir como tú quieres vivir, vive. Pero Dios te va a juzgar un día de estos. Si acaso quieres vivir de acuerdo como Dios te dice que vivas, no te voy a decir que es fácil, es difícil. 2 Timoteo 3:12 dice que todo aquel que desee vivir religiosamente, piadosamente, habrá de sufrir en su vida. Porque no es fácil la vida cristiana, especialmente en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo dirigido por Satanás. Solo que en esta mañana, ¿qué es lo que va a hacer usted? La decisión es de usted. Yo sé bien que no dijo esto en inglés, pero me llevaría poco tiempo, no hay tiempo de mi pastor. If you're ready this morning to turn your life over to Jesus Christ, if you're ready to be part of God's kingdom, if you're ready to be born again of water and spirit, according to what the Bible teaches, won't you come as we stand and sing the invitation song? Vamos a estar puestos de pie, hermanos, por favor, para entonar el himno de invitación número 120. Dios es amor. Himno número 120. Dios es amor. Si estamos listos, cantemos. En pecado sin temor, el Salvador murió. Aunque digno pecador, su mano me tendió. En Calvario al morir, mi vida rescató. En la cruz sanó por mí el consumó. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo
surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convida a gozar de esta bendición, y hermoseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador, a los cielos ascendió Cristo mi Salvador. A la diestra de Jehová está el mediador, intercede en tu favor. Ven pronto, pecador, no desprecies esta voz, es del Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador. Amén. Puede tomar asiento.